importantes en la vida tan importantes en la vida de una tesista como de la facultad. Entonces damos inicio formalmente al acto de defensa de tesis. Iniciamos con la lectura del acta del expediente número 45.085 del 2017 en la ciudad de San Miguel de Tucumán a los 21 días del mes de junio del año 2023, siendo las 8:30 horas en el ámbito de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de Tucumán. Se reúne el Tribunal Examinador designado mediante resolución número 30 del 2023 del Honorable Consejo Directivo de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de Tucumán, que deberá dictaminar sobre el trabajo de tesis presentado por la arquitecta Gabriela Soledad Varela Freire, titulado Las escuelas rurales y la gestión de la arquitectura escolar estatal, las escuelas de muy difícil acceso de montaña en Tucumán, Argentina, entre 1993 y 2015, para optar por el grado académico superior de doctora en arquitectura, modalidad semiestructurada. El tribunal examinador está integrado de la siguiente manera: doctora arquitecta Lucía Espinosa, por virtual; la doctora arquitecta Ana Lozano, presencial; la doctora arquitecta Julieta Varada, también virtual; y como miembro de la comisión de supervisión, conforme lo establece el reglamento respectivo, la magíster arquitecta María Florencia Murillo Dace, procediéndose de inmediato a invitar a la aspirante a sostener su tesis sobre el mismo en sesión pública y solemne. Muchas gracias. Bueno, como ya Cecilia dijo, el título de esta tesis es Las escuelas rurales y la gestión de la arquitectura escolar estatal, las escuelas de muy difícil acceso de montaña en Tucumán, Argentina, entre los años 1993 y 2015. Esta tesis fue dirigida por el doctor Guillermo Roloni y la doctora Cristina Plinkovic, y como parte de la comisión de seguimiento fue la maestra Florencia Murillo y la doctora Lucía Vidal-Sanz. Este, bueno, para iniciar me gustaría contar un poco de cómo llego a este tema, ¿no? De alguna forma, al ser pequeña, siempre me rodeé de los cerros, de ver y pensar cómo son esas escuelas, después ya de adulta, en la facultad y todo, el transitar eso, me posibilitó el poder llegar a esas escuelas realmente y conocerlas. Y en esos intercambios de estudiante, arquitecta y creciendo, qué sé yo, este, mm, las preguntas eran: ¿cómo se hacen estas escuelas? ¿Cómo llegan los materiales? ¿Cómo interactúa la comunidad educativa, los organismos estatales y todo en esa producción, ¿no? Este, Porque por ahí uno tiene la imagen de una escuela chiquita, y lo que fui viendo es que son escuelas mucho más importantes, por lo menos en algunas zonas. No sé. Y también, ¿no? El título, lo que llega con el tema de muy difícil acceso, son escuelas rurales que desde el Estado, entre los años 2010 y 2016, se hizo desde el Programa Nacional de Mapa Educativo de Nación, del Ministerio de Educación de Nación, un estudio sobre las escuelas rurales, considerando las dificultades en su acceso. Y desde ahí se categorizó algunas escuelas como de muy difícil acceso, en donde se tuvo en cuenta las distancias a los centros poblados, las redes viales, el tipo de redes viales y las distancias también, la zonificación bioclimática en función de la arquitectura, de la función educativa, y los usos del suelo. Eh, También el periodo entre 1993 y 2015 tuvo que ver con que es un periodo en el que desde los organismos nacionales, principalmente, hubo una fuerte inversión en lo que es materia de arquitectura escolar. Este, Eso me fue llevando, ¿no? A plantear este problema de investigación, de cómo el Estado, en sus diversas escalas jurisdiccionales, nación, provincial, municipal, cómo actúa, cómo planifica y cómo gestiona la construcción y el mantenimiento de esas arquitecturas escolares, y qué tanto considera en esa gestión esas particularidades rurales y territoriales. Este, bueno, y eso me llevó a hacerme otras preguntas más en detalle,
referidas a cómo son los procesos de diseño, planificación y construcción, en el marco de qué leyes, de qué normativas, de qué reglamentos y de qué programas es que se desarrolla esa arquitectura finalmente, cómo es la articulación entre los organismos estatales, nacional, provincial, municipal, y la comunidad educativa, que finalmente es la que habita esas arquitecturas, y los aspectos funcionales, materiales y especiales que se consideran en esa arquitectura, ¿no? También, lo que a mí personalmente me importaba y mucho, era el poder rescatar la mirada de aquellas personas que hacen uso de estos edificios, los que los habitan cotidianamente. En este sentido, bueno, la hipótesis de trabajo fue dirigida a ver, ¿no? Desde esa rigidez, de esa homogeneidad que buscaba el Estado, o que busca el Estado, esa superposición de organismos estatales, que son los encargados de habilitar, delinear y regular los procesos de construcción y mantenimiento, este, tiene esa tendencia por ahí a generalizar las soluciones arquitectónicas, ¿no? Este, muchas veces basadas en una base urbana, limitan la capacidad de dar respuesta específica a los edificios esos, y a lo que realmente se necesita, sí, necesita esa comunidad educativa. En este sentido, bueno, el objetivo general fue abocado directamente a esta hipótesis, y en este sentido fue, bueno, poder analizar las gestiones estatales educativas, en general entre los años 1993 y 2015, en los edificios escolares de muy difícil acceso de montaña, y para eso se seleccionaron casos de estudio. La tesis fue hecha en dos escalas, primero en 14 escuelas, y luego se profundizó el estudio en otras 4. Dentro de esas 14, 4. Bueno, a fin de poder comprender y dar luz, ¿no?, a esas generalizaciones y a los límites que se presentan en sus usos y prácticas. El objetivo específico, el primero, para mí, de alguna forma más agua de los que vinieron, tuvo que ver con el analizar las gestiones totales, justamente de esa producción y de ese mantenimiento de los edificios. Y de ahí, pues, examinar la normativa y reglamentos de esa arquitectura, la construcción y el mantenimiento de esos edificios, considerando tanto los planteos arquitectónicos como la flexibilidad en relación con la accesibilidad, con los recursos naturales, con esos territorios tan particulares, ¿no? Este objetivo de alguna forma también nutre al principal y al objetivo 1. En este sentido también otro de los objetivos fue dirigido a analizar la arquitectura resultante de la aplicación de los procesos de gestión de conducción, y también considerando, ¿no?, sus planteos arquitectónicos y su flexibilidad ante esos territorios. Como dije, por último y no menos importante, en relación a los usos y a las prácticas de esas arquitecturas. Bueno, para eso el área de estudio, estando acá en Tucumán en esos momentos, lo existió en las escuelas de montaña de acá, y de acuerdo a ese estado de escuelas de muy difícil acceso que me dieron desde la nación, pude ver de que aquellas que se encontraban en zonas de alta montaña justo coinciden con las zonas de las cumbres calchaquíes y de las piezas de Quilmes, como se puede ver en esta imagen, y que también están ubicadas en los departamentos de Tranca, de Café Viejo, de Tafí del Valle y de Lule, como se puede ver en el lado de también. En esta también otra particularidad de estos casos de estudio tiene que ver con que son territorios que están habitados por comunidades indígenas organizadas, que ya desde la década del 70 y del 90 vienen luchando por sus reconocimientos. Bueno, y acá se pueden ver las distintas comunidades indígenas que habitan estos territorios y que a la vez no necesariamente coincide con los límites políticos de los departamentos. Este,
En esta imagen lo que me importaba mostrar era también cuáles eran esas 14 escuelas que pueden ver acá y cómo las redes viales están relacionadas con esas 14 escuelas. Ahí se puede ver en rojo las rutas nacionales, en naranja las rutas provinciales y en amarillo una ruta provincial que los tiene faltar. Y de alguna forma esas escuelas quedan, ¿no? Como sin poder llegar a esas vías principales. Y en esta otra figura, bueno, ahí se ven las 4 escuelas que finalmente se listo como casos de estudio. La elección de estas 4 escuelas tuvo que ver principalmente porque muestran en su gestión diversas estrategias, diversas modalidades, porque fueron construidas en distintos momentos, porque fueron creadas en distintos momentos de las instituciones, y me pareció que para poder hacer un estudio comparativo, porque más allá de esta doble escalaridad, también se buscó una comparación entre esas escuelas. Bueno, básicamente la elección fue por eso. Como parte de la metodología para esta investigación, se hizo un trabajo de gabinete, primero que fue necesario, ¿no? Una documentación, un análisis de la documentación jurídica, técnica, normativa y otros documentos oficiales, que esa información básicamente fue para poder inscribir el objetivo 1 y 2. Está contado. Después también un estudio bastante exhaustivo de la bibliografía en general en relación a la arquitectura escolar, a las comunidades indígenas y a las políticas estatales, que también fueron, ¿no? A esos objetivos 1, 2 y 3, la base de datos que también permitió dar información a esos objetivos 1 y 3, que tenían que ver con la arquitectura y con la normativa. El mapa, bueno, el estudio de los mapas de provincia en cuanto a sectores viales, a recursos hídricos, a su topografía, etcétera, que también fue importante para poder analizar la arquitectura en estos puntos específicos. La elaboración de herramientas de trabajo de campo, que también al diseñar esas herramientas fue pensando para qué y a quién iban dirigidas esas entrevistas, esas preguntas, qué se buscaba en cada caso y cómo era poder ponerme en contacto con estas personas, ¿no? Así que, bueno, el trabajo de campo, las herramientas esas nutrieron toda la tesis. Y otra de las cosas importantes en esta parte del trabajo de gabinete, que también fue parte del trabajo de campo, que fue parte de las entrevistas realizadas, un trabajo de archivo, todo tuvo que ver con los planos de los edificios de las 14 escuelas de estudio, aunque no eran planos actualizados, me permitieron, ¿no? Poder conocer estas escuelas y también después de unas entrevistas con Google y las tecnologías que existen hoy en día, pude como llenar esos vacíos que había en esta documentación. Una documentación que me la dio la Dirección de Materiales y Construcciones Escolares. En relación al trabajo de campo, bueno, uno de estos trabajos de campo fue dirigido a la comunidad educativa, principalmente para poder ver cómo los usos y las prácticas, las arquitecturas, y poder ver esa gestión en general. Los viajes de campo y a las comunidades las entrevistas a organismos estatales, tanto de nación como de provincia. Tuve la posibilidad de hablar en nación con personas que estuvieron dentro de lo que fue el plan 700 escuelas, y en provincia también tuve la posibilidad de hablar con un técnico que hizo muchas de esas escuelas, que está jubilado, me facilitó la información, y más allá de los directivos principales de los organismos que vienen acá. En este sentido, bueno, el marco conceptual, desde mi mirada fue posicionarme, ¿no? En esto de entender a la arquitectura escolar como parte de un sistema educativo, este sistema educativo como parte de un Estado, y todos esos, bueno, y también esa arquitectura escolar en conexión constante con la comunidad y con el territorio, entonces entendiendo que hay una relación
dinámica, abierta, donde cada uno de estos actores y de las decisiones políticas y de lo que se va haciendo va a influir finalmente en esa arquitectura escolar. Y en relación a los antecedentes, que también fueron importantes, ¿no? Para poder nutrir de algunos aspectos a la tesis, los antecedentes a los que fui también dirigida a buscar y a los que encontré tienen que ver con la arquitectura escolar en su relación con la administración estatal y con las políticas, con los roles en su producción y las características de esa administración. La arquitectura escolar en su relación con las tipologías arquitectónicas, con el sujeto, con los espacios, con las materialidades, en su relación con los modelos pedagógicos, y también había muchos estudios sobre la arquitectura escolar desde una perspectiva ambiental y buscando soluciones de diseños bioclimáticos. Uno en particular también fue referido al abordaje sistémico, ¿no? De la arquitectura escolar como parte del sistema educativo. Y también la arquitectura escolar rural, aunque había muy pocos ejemplos, tanto a nivel internacional como nacional y provincial, hay muy pocas investigaciones. Y de alguna forma, en aquellas investigaciones que tienen que ver más con la educación en zonas rurales, hay un mayor andado. De alguna forma, como lo que quería traer a este momento, ¿no? De todos estos antecedentes, es de que muchas de las investigaciones resaltan la importancia de un trabajo conjunto entre la comunidad educativa y los arquitectos para poder lograr arquitecturas más específicas y la necesidad de construir escuelas a partir de diseños únicos y no tanto desde tipologías arquitectónicas. Estaba dejando atrás esa idea de la estandarización de los edificios estatales, sobre todo. Destacan la importancia de reconocer, ¿no? La heterogeneidad, sobre todo acá de la ruralidad acá en Argentina, de que no necesariamente una investigación en la Patagonia sobre un área rural puede influir en lo que se haga en Jujuy o acá en Tucumán. Bueno, y también otra cosa, ¿no? De esto, de que en muchas de esas investigaciones que iban abocadas a lo rural, tanto desde la educación como desde la arquitectura escolar, señalaban de que hay un vacío en investigaciones sobre esta temática, y también que hay un vacío en políticas y normativas y investigaciones que vayan dirigidas a la arquitectura escolar rural. En cuanto a la estructura de esta presentación, cómo sigue este cuento, para mí fue muy importante, ¿no? Antes de analizar los casos de estudio y poder dar esa forma y contar lo que pasa, el marco histórico, el marco normativo, legislativo, las políticas estatales y los organismos estatales que funcionaron. Y desde ahí, bueno, poder pasar a los casos de estudio, que tiene que ver con las 14 escuelas y los 4 elegidos, con las leyes y los medios de acceso, con las instituciones escolares y con las arquitecturas, su gestión y su gestión. En relación al marco histórico, de lo que fui reconstruyendo con otras investigaciones, me permitió ver que también la arquitectura escolar rural a lo largo tuvo poca visibilidad, tanto desde las leyes como desde las arquitecturas diseñadas para estos lugares. Y también en relación a las leyes nacionales, hubo un proceso donde eh, había escuelas nacionales y había escuelas provinciales, donde las leyes nacionales tenían una mayor injerencia sobre la educación, y desde la década del 70 para adelante, y que en la década del 90 que se potenció, ¿no? Esta descentralización del sistema educativo, donde la nación transfiere sus instituciones y sus responsabilidades a los estados provinciales, eh, y que de alguna forma eso fue fundamental para las políticas que vinieron en la década del 90 y en la década del 2000. En relación también de que a lo largo de esta historia también se pudo ver como la superposición de qué organismos se hacían cargo y responsables de esa arquitectura escolar, tanto rural como urbana, tanto nacional como provincial, ¿no? Y siempre fue una relación entre el Ministerio de Educación y de Obras Públicas, donde entre los dos
empezaban a interferir y intervenir en estas escuelas y a definir cómo eran. En relación a la arquitectura escolar como tema de investigación y su importancia en las normativas, a partir de la década del 60 empezó a ser un tema relevante en los congresos, en los congresos, las mesas redondas, y empieza a tener un mayor sustento teórico y académico, y de alguna forma los estados también toman esos debates teóricos para implementarlos a sus normativas. Que uno de esa consecuencia es también una normativa que se da acá en Argentina en 97 y 98, que es la actual, en relación a la reglamentación de la arquitectura escolar, los criterios y normativas básicas de la arquitectura escolar. Este, bueno, y en relación al marco legislativo y normativo, ya entrando un poco más a lo que es el periodo de estudio elegido, que va desde la década del 90 al 2015, bueno, lo que decía, desde fines de la década del 70 y luego en el año 93, en el año 92, se da una descentralización total del sistema educativo y de las instituciones escolares, primarias, secundarias, terciarias. Y de alguna forma eso fue una responsabilidad también para las provincias, no tanto desde lo académico también, pero financieramente. Y en ese marco, en el año 94, se da un pacto federal donde de alguna forma el gobierno nacional junto con las provincias se propone el poder ayudar de alguna forma a las provincias a poder poner sus edificios y su sistema educativo en condiciones para que de ahí en adelante, bueno, las provincias se hagan cargo. En este contexto, en el año 93 se da la Ley Federal de Educación. Uno de los aspectos importantes tiene que ver con que ahí se fija la organización y la relación entre los distintos organismos estatales, nacionales, provinciales y municipales. Y también se amplía la obligatoriedad escolar. Hasta ese momento, solo el nivel primario era el obligatorio y por lo tanto era la responsabilidad del Estado nacional y provincial encargarse específicamente de esas escuelas. A partir de esta ley se amplía, se incorpora el nivel inicial y el nivel primario, bueno, se divide en GB1, GB2, GB3, que son los niveles obligatorios, y esto repercute de manera directa en la arquitectura escolar, porque implica que estos edificios tengan que ampliar sus aulas y tengan que ampliar sus espacios, porque había más alumnos, había más profesores, había más materias. eh, y también ahí, ya desde la década del 40 eh, y 50, el tema de la incorporación de que los y el edificio escolar sirva para la comunidad y también que tenga otras actividades aparte, ¿no? También se incorpora el tema del laboratorio, de las salas de informática, y que también va a interferir, va a influir en la arquitectura que se decide a partir de ese momento. Otro cambio importante se da en el 2006 con la Ley de Educación Nacional, donde nuevamente se amplía este rango de obligatoriedad escolar, en mitad empieza a ser nivel inicial, primario y secundario, y por lo tanto, otra vez, esas decisiones van a influir en cómo se hacen esas arquitecturas. La organización se mantiene en esta relación entre organismo nacional, provincial y municipal, y el nacional, por más que fomentó o llevó a esta descentralización del sistema, siempre tuvo un peso importante en las decisiones que se hacen. Y bueno, y lo que les decía hace rato sobre los documentos que regulan la arquitectura escolar, ¿no? El más importante y el que sigue vigente hasta la actualidad es de la década del 90, 97 y 98, que es un reglamento donde está muy detallado de cómo proceder hacia los edificios escolares, cómo proceder en todo el recorrido que hace un proyecto de edificio hasta que se lo proyecta, se lo pide, se lo proyecta, se lo construye. Pero sin embargo, en ese documento lo que se pudo ver es que está basado para la arquitectura urbana. Y de alguna forma también en el documento ahí se deja en claro, digamos, que la arquitectura específica para las áreas rurales empieza a ser competencia de las provincias y son las provincias las que se encargan de qué modificaciones van a tener.
Sin embargo, las provincias nunca llegaron a tener esos reglamentos específicos, entonces también existe un vacío de cómo proceder en esas arquitecturas femeninas. Bueno, bueno, acá está un detalle del plan social educativo, fue fundamental en esa década, desde bueno, que es un programa que lanza el gobierno nacional, es que las provincias deseosas de ser parte lo tienen que hacer, listo. Bueno, y un área de este programa fue dirigida a la parte de la escuela. Este, en este, en este programa también se estableció, ¿no? De que va a haber una coordinación provincial que va a interactuar como intermediario con el gobierno nacional y provincial. Y de alguna forma ese programa también fue dirigido a que las escuelas tengan mayor autonomía. Entonces había una relación, o se pretendía una relación más directa entre nación y las escuelas. Lo que finalmente no se logra y provincia sigue estando como intermediaria entre nación y las escuelas. Bueno, en este programa lo que, lo que bueno, había un área que iba directamente a la arquitectura escolar y que contaba con su programa. Estos subprogramas también se dieron de que los edificios que elegí como casas de estudio y las 14 escuelas se dieron también, fueron parte de este programa, ¿sí? Algunos de estos programas fueron los necesarios como para que las escuelas amplíen sus edificios y, y tengan otras espacios. En este sentido, los subprogramas fueron dirigidos a la construcción de aulas, a la erradicación de zonas rancho, a la refuncionalización y refacción, a la construcción de salas de jardín, al incluir el nivel inicial como obligatorio, bueno, fue dirigido a eso también, y el mejoramiento de la infraestructura de servicios. En este sentido, por la zona en donde yo elegí el estudio y todo, me pareció importante el tema del programa este dirigido a la erradicación de zonas rancho, porque de alguna forma afecta directamente a esas escuelas. En el programa, de acuerdo a lo que ustedes están viviendo, no se especifica bien cuáles son esas escuelas, porque se va a entender de que son aquellas escuelas construidas con adobe, con cubiertas de paja, que fueron construidas por la comunidad, que muchas veces nacieron como anexos y que después se convirtieron en escuelas por la cantidad de alumnos y la importancia que tomaron. Y también se puede hacer una correspondencia con la erradicación de las viviendas ranchos, que también en este momento se ve muy de auge, y que también en este momento se señalaba mucho a la construcción de adobe en relación con lechadas y con su poca resistencia entre los sismos. Otro de los programas, como les contaba, en la década del 2000, desde el 2005 al 2015, tuvo que ver el Programa Nacional de Mejoramiento del Sistema Educativo, donde también es un programa planteado desde el Estado Nacional con financiamiento propio en un primer momento y después desde organismos internacionales. Este, Uno de esos programas también fue dirigido a la arquitectura escolar a través del Plan Nacional 700 Escuelas y los programas Más Escuelas 1 y 2. El Estado Nacional era el encargado de elegir las construcciones y las relaciones futuras y las refacciones futuras, perdón, y el encargado de administrar y distribuir estos fondos. También como parte de este programa se establecieron documentos específicos, ¿no? Para actuar en relación a cómo debían ser esas arquitecturas y también se propusieron prototipos de escuelas, tanto urbanas como rurales. En relación a las rurales, bueno, acá sí hay un avance, ¿no? Sobre esta cosa de poder diseñar el espacio de la arquitectura y no solo que quede en un papel plasmado de cantidad de metros cuadrados y no, acá había otro diseño mucho más específico. Y en este sentido, bueno, en relación a las escuelas rurales, también se consideró de acuerdo a las zonas bioclimáticas, a la cantidad de espacio, a la cantidad de aulas, y lo que sí se consideró fue un dormitorio para un docente o director. Sin embargo, bueno, después pude ver de que un dormitorio para un docente quizás no es lo necesario o lo suficiente como para lo que viven realmente esas escuelas. Eh, en este estudio también me interesaba como poder ver las responsabilidades de cada uno
de las jurisdicciones nacional y provincial, ¿no es cierto? Entonces, las preguntas que hice a los organismos estatales también fueron dirigidas a esa parte, poder ver la función de esa Dirección General de Infraestructura escolar a nivel nacional, se cuenta con un área de proyecto y se cuenta con un área de que tiene que ver más con el seguimiento de las obras y con la rendición de cuentas y con el financiamiento de esas obras. Este, y que, y que en el caso particular del Plan Nacional 700 de Escuelas, el Ministerio de Finanzas tuvo una fuerte presencia, porque a través de él se financiaban las obras. Es hay una relación en conjunto con el Ministerio de Educación y Nación. Y bueno, en las provincias, como les contaba yo desde el Plan Nacional, el Plan Social Educativo, ya se había propuesto un organismo, una dirección que regule esa relación entre nación y provincia. Entonces, bueno, decir que esta figura de la Unidad de Coordinación Provincial en Tucumán, que durante el plan del 90, la década del 90, se cumplió con este rol de ser el nexo con Nación, se encontraba desde la Dirección de Materias y Construcciones Escolares de acá de la provincia, que depende o dependía del Ministerio de Economía y Obras Públicas. Ya en la década del 2000 es la Dirección de Infraestructura Escolar, que depende del Ministerio de Educación, la que se encargó de actuar como unidad coordinadora en Tucumán. Y esto durante la investigación, que hoy en día se modifica. Y acá lo que me interesaba mostrar tiene que ver con cómo es que finalmente todos estos organismos empiezan a intervenir y a relacionarse para poder finalmente llegar a la condición de una edificio escolar, ¿no? Tanto desde nación como desde provincia, o cuando es un mantenimiento. En ese cuadro rojo tiene que ver con aquellos procesos que se hacen cuando se trata de un financiamiento de fondos provinciales o con tareas de mantenimiento, que para ese momento la Dirección de Materiales y Condiciones Escolares era el que tenía su mayor responsabilidad en estas acciones. El gráfico grande tiene que ver con lo que pasa a nivel nacional, cuando los fondos son nacionales y los edificios son parte de esas políticas. En general tienen que ver con las grandes construcciones, que bueno, el Estado Nacional maneja más fondos y tiene otras posibilidades. Lo que están en gris son aquellos organismos que dependen de nación, entonces ahí se va viendo cómo esa intercalación entre la elaboración del documento, bueno, pero lo tiene que aprobar nación, y siempre hay como que provincia es la que elabora los proyectos, y finalmente es nación la que decide qué se hace, qué no se hace, y cómo se hace. Y es difícil por ahí desde nación, desde una oficina, poder saber realmente qué se necesita en otras escuelas, ¿no? En relación, bueno, está entrando los casos de estudio, las 14 escuelas rurales, en aquel lado están las escuelas, en sus localidades, en sus departamentos, las altitudes, son escuelas que están entre los 1.300 y los 3.300 metros sobre el nivel del mar, y las comunidades indígenas, las que están ubicadas cada una de esas escuelas. Acá se puede ver cuáles fueron las que finalmente tomé como casos de estudio, esas 4, que es la escuela de Lara, que está a 3.300 metros, la escuela de Ñorco, la de Ancajuli y la de Alto de Anfán. En este gráfico lo que me interesaba mostrar era también eso, ¿no? Y de cómo finalmente esas escuelas que acá están alejadas de las redes viales, cuando hacemos un detalle más exhaustivo, acá están las 4 elegidas finalmente, vemos, ¿no? que esas vías de acceso, el poder acceder a esas escuelas implica andar por lechos de ríos, lo que implica que en los periodos donde hay muchas lluvias es difícil llegar, a veces es imposible,
y son otros senderos y otros caminos los que empiezan a tejer esa trama para poder llegar a esas escuelas. En este caso, bueno, acá vemos algunas imágenes, ¿no? De cómo son estos caminos para poder llegar a las escuelas, cómo son los medios de transporte para poder llegar a esas escuelas. Esta es la directora de una de las escuelas, este, que en las entrevistas ya me contaba, bueno, lo que tuve que aprender fue andar en motoenduro, no quedaba de otra. No me gusta, pero bueno, no hay muchas soluciones. La otra forma de llegar a las escuelas es en caballo o a pie, o en camionetas. Y también depende de las épocas del año, es más fácil o más difícil. Esta es una época donde el río estaba bajo. Bueno, pues sí. Um, Aquellas imágenes son del acceso a Lara, que es el camino, que es una ruta provincial sin asfaltar y un camino de cuesta, que debería ser fácil acceder y no, porque no hay mantenimiento. Y acá lo que quería también mostrar, ¿no? Es un poco de cómo es el emplazamiento de esas escuelas. Uno de los casos que me pareció importante era la escuela del Arbolar, que también las escuelas que están próximas a la ruta 40 tienen una mayor accesibilidad, porque, bueno, sí hay que andar por lechos de río, pero de última, la ruta está próxima y hay otros medios de transporte en esos puntos. Em, bueno, y acá, bueno, la escuela de Lara, que fue uno de los casos de estudio, que también la particularidad de esta escuela, precisamente, es que se trata de una comunidad transhumante, y donde la comunidad, pues, mayor parte durante la época de invierno, se encuentra hospedada habita estos espacios. Y en la época de verano, donde las temperaturas son más cálidas, y donde los animales también pueden acceder a otros alimentos, al agua, etcétera, se trasladan hacia la zona próxima a la escuela de Lara. Entonces también la escuela de Lara es la única en la provincia que mantiene todavía un régimen de montaña, es decir, con clases desde mayo a septiembre aproximadamente. Em, bueno, acá se puede ver también cómo es el emplazamiento en las proximidades a la escuela. Esta es la escuela. Al frente hay como un conjunto bueno, está la capilla y está el CAP. De alguna forma esto forma, ¿no? Un conjunto de instituciones, un centro de actividades de la comunidad. Y las escuelas y las viviendas más próximas están a 700 metros, la otra 300, después a 3 kilómetros de ahí hay una pista de aterrizaje, pero que también es poco usada por las inclemencias del tiempo. Y hay otras viviendas en esa zona. Bueno, y también la particularidad del área es que se está construyendo, ¿no? Un conjunto productivo comunitario de esquila, de acopio de lana y de corrales, por la importancia de las actividades pastoriles en la zona. La escuela de Ñorco, que es otro de los casos de estudio, también el llegar a esta escuela implica llegar por vía, por transporte público, lo que sea, hasta la higuera, y desde ahí es un camino de tierra, de barro, de laja, y que es un lecho de río también a la vez. En las épocas de lluvia no se puede pasar. Y hay todo un sistema de transporte donde allá en la higuera hay una familia donde tiene motos de enduro, entonces las alquilan los docentes para que puedan llegar a las escuelas y así. Bueno, acá está el emplazamiento más usual de esta escuela, que es esta, que también se encuentra al otro lado del río, entonces cuando hay crecidas tampoco se puede llegar. El conjunto del CAP y de la capilla están hacia arriba, hacia el otro lado del río. Las viviendas, bueno, están unas a 100 metros, y después también hay una pista de aterrizaje. En general, en estas escuelas, en las proximidades hay pistas de aterrizaje, pero no se las usa por el clima, por el viento o por la falta de disponibilidad del helicóptero, de la avioneta. En relación a las instituciones de estas escuelas, fueron creadas en distintos momentos, la década del 1910, 1930, 40, 50 y 70.
Esto no necesariamente significó de que desde un principio funcionaron en los edificios que hoy funcionan, sino que en un primer momento funcionaban en viviendas de los vecinos, en edificios donados, y por lo general empezó con un solo docente, que funcionaba como director, y bueno, y una matrícula más baja, y a medida que eso fue aumentando, es que se hicieron edificios específicos para esas escuelas. Como les decía, históricamente tuvieron un régimen lectivo de montaña todas estas escuelas, pero desde el año 2015, con la idea de organizar todo el sistema educativo y facilitar ciertos procesos burocráticos, administrativos, etcétera, la única escuela que quedó con ese régimen de montaña es Lara. Son escuelas con albergue para docentes, todas. Y solo algunas, como la escuela de New York, la de Lara que les mostré, es para estudiantes. Eh, bueno, y el funcionamiento de estas escuelas es en plurigrado, con la baja matrícula, entonces se van organizando en un mismo aula, a cargo del mismo profesor, distintos grados. En general hay 2 por nivel primario y otros 2 por nivel secundario. En relación a los estudiantes, a los docentes y a los niveles educativos también se va variando. Hay escuelas como la del Arbolar, que es solo nivel primario, que también esto se debe a que al estar más, tener la ruta 40 mucho más cerca, de poder acceder a otros centros urbanos, o a centros urbanos, entonces el nivel secundario está hacia ahí en la Mancha del Valle, en Tafí, o en Colorado del Valle. Este, y los docentes, la mayoría vienen desde ciudad, ¿no? Esto implica todo un movimiento. En relación a las arquitecturas de estas escuelas, lo que me interesaba acá era poder mostrar un poco, ¿no?, de lo que significa cada una de estas escuelas, y no hay algo que las caracteriza todas por igual. Cada una tiene su particularidad, algunas son de piedra, otras de adobe, las formas también van variando, los emplazamientos. Y una de las herramientas que tomé al momento de analizar estas arquitecturas en esta escala de las 14 fue poder clasificarlas, ¿no?, en función de sus dimensiones, y de ahí analizar sus partidos arquitectónicos y su emplazamiento. Bueno, acá estas son entre 100 y 200 metros cuadrados, que son más bien compactas, pequeñas. Estas por lo general son solo de nivel primario. La Escuela de las Artistas y de José Ignacio Murga, que es entre 200 y 300 metros cuadrados, y que acá se empieza a ver como una mayor como de volúmenes, si se puede decir de alguna forma, y empiezan a aparecer los patios abiertos. Otras, bueno, entre 300 y 400, que es la Escuela de Mala Mala y en Chaquivil. Eh, la Escuela de Lara, la Escuela de Alto Don Fama, que son 2 de los casos de estudio, que son plantas más compactas, ¿sí? Y que también estas escuelas en general fueron creciendo a lo largo del tiempo con distintas intervenciones estatales. Y la Escuela de Ñorco, que es la más grande de todo este conjunto, sin embargo fue la más chiquita en un momento, y hoy con las distintas intervenciones es la más grande de esas 14 escuelas. Y que de alguna forma, bueno, lo que veía y analizaba, ¿no?, de que los espacios comunes de esta escuela o de las anteriores, de estas dos, tienen cerca de 100 metros cuadrados, que es el mismo tamaño que tienen las escuelas que veíamos al principio, las más pequeñitas. Y en ese sentido también puede poder relacionar todos estos datos en relación a la superficie, a los espacios de la matrícula. Y de alguna forma se poder ver de que la matrícula sí no incide tanto en las dimensiones de las escuelas, pero sí inciden las otras actividades y los otros espacios necesarios que tienen que ver con el albergue para los estudiantes o para los docentes, y también con la presencia de otros espacios comunes más allá de las aulas, ¿no? En la escuela de Lara, en esta particular, bueno, son distintos espacios. Lo que me interesaba poder mostrar acá es de mostrar cómo está creciendo. O sea, esta escuela empezó en la casa, en la vivienda de uno de los vecinos ahí cerca donde está actualmente,
En un primer momento el edificio construido por la comunidad con adobe y techo de paja es lo que está en rojo, y luego recién esta construcción se hizo en la década del 60. Y recién en la década del 2010, dentro del plan 700 escuelas, es que se hace toda esa otra ampliación. Que también en un primer momento estuvo pensado hacerlo con materiales industrializados, como establecido el reglamento, pero por las dificultades para poder acceder al lugar y otros aspectos, finalmente se hace con adobe, cortado en el lugar con las comunidades locales. Y también esto, ¿no? De poder ver de que de un partido lineal pasó a un partido compacto, donde antes este espacio funcionaba como patio abierto hacia ese territorio, ahora quedó cerrado y se conformó un patio cerrado que en sus usos no adquiere esa característica de patio éxito, digamos, para lo que es, este, para lo que usan realmente esos espacios. Bueno, y la escuela de Ñorco, que también, como les decía, era la más chiquita, solo aquellos dos edificios en rojo, y con las distintas ampliaciones, una la declaró en el 2010 y otras previas, es que hoy es la escuela con mayor dimensión, mayores espacios. Sin embargo, por la cantidad de alumnos que tienen en todo, el nivel secundario, cuando hizo todo este proyecto, quedó funcionando en aquellas aulas, en el 16 y el 17. Y este edificio había sido pensado para funcionar como CAP, que es reciprosa. Y desde la gestión del director del nivel secundario y del Ciprosa, que accedió, bueno, finalmente ese edificio se cede a la escuela y hoy el nivel secundario funciona acá. El CAP siguió funcionando del otro lado del río. Este, Sin embargo, eso el Ministerio de Educación no lo consideró como tal y por lo tanto el nivel secundario no puede acceder a las políticas porque no es parte de esa institución según el Ministerio de Educación. Eh, y bueno, y finalmente, ¿no? Esto de los usos, lo que les decía, que para mí era muy importante poder mostrar eso, este, tiene que ver con los prioridades, con los espacios para la escolaridad, y lo que me decía alguna de las docentes, ¿no? Las aulas son tan frías que cuando sale el sol salimos afuera, y me mostraba eso, de que prefieren hasta los propios estudiantes ir afuera a tener clases. Bueno, eso se puede ver en la escuela de Lara, de grado, esto es una Cajuli, y también las actividades deportivas que empiezan a ser muy importantes en estos hechos. En relación a el comedor y la cocina también empiezan a ser fundamentales como centros de encuentro, ya que al ser albergues, la gente están toda la semana en estas escuelas y algunos estudiantes también, entonces empiezan a aparecer otros espacios y sobre todo el fogón, donde está la calefacción, o los comedores, donde algunos tienen salamandras, empiezan a tener otros usos en otros horarios, ¿no? Durante la tarde, durante la noche, el momento del almuerzo, de la cena, los patios y los paseos exteriores. Este, Aquí está la escuela de Alto Gran Fama, Santa Juli, y no está también de Alto Gran Fama y de Ñuble. Ahí podemos ver un poco, ¿no? De cómo es esa relación entre el patio con el exterior, con esa afuera que las escuelas urbanas dicen. Y también en estas escuelas en particular tiene que ver la función que hacen en relación a la conectividad. Este, Son territorios donde no hay señal y las escuelas son los únicos espacios que cuentan con antenas. Entonces lo que pasa es que los miembros de la comunidad también se juntan en las escuelas para poder tener señal, lo que sea, ¿no? Y empiezan a tener otros, bueno, en la situación. Y también lo que me importaba mostrar es la escuela como web, donde los espacios de las aulas empiezan a quedar en blanco y son los otros espacios los que empiezan a tomar importancia, como los dormitorios, como las duchas. Una de las entrevistas también era muy importante la ducha para los docentes, se mueren de frío y necesitan la ducha. Este, bueno, los comedores, las cocinas, ¿no? Empiezan a tomar otra relevancia que en otras escuelas no, y que de alguna forma
la escuela funciona como hogar, queramos o no queramos. Y no sé, no, por lo menos para mí sería bueno que el fin que se contemple eso. También lo que buscábamos era qué usos y qué prácticas hay en estas escuelas en estos momentos puntuales del año, cómo son las actividades, cómo son los talleres. También estas escuelas, al ser los centros de las comunidades estas, eh, no solo se da la escolaridad, sino que también es sede de otras actividades que tienen que ver con la salud, que tienen que ver con las actividades productivas, que tienen que ver con las investigaciones, este, fundaciones, también van a esos puntos. Y bueno, era poder mostrar eso también, ¿no? De cómo esos espacios empiezan a tomar distintas características en función de esos distintos usos, como el patio, que hay una mayor formalidad, o el comedor allá en la escuela de Alto Gran Fama, donde también acá se puede ver unos talleres en la escuela de Lara, donde el comedor y el patio también empiezan a tener otros usos. Pero siempre son esos espacios los que congregan a toda la comunidad, tanto educativa como local. Y en relación a esto, para mí los principales aportes que tiene esta tesis tiene que ver con esta habilidad de la arquitectura escolar rural, ¿no? De poder mostrar cómo es esta arquitectura, cómo son estos usos y cómo es esta gestión en estos espacios específicos, en estas otras escuelas. También la falta de políticas estatales y de un marco normativo y legislativo que contemple la heterogeneidad que realmente existe y esas necesidades puntuales de esas comunidades educativas. Y que también, ¿no? Esto de poder ver de qué otras funciones la arquitectura escolar tiene en estos espacios al interactuar con otros organismos y como centro de la comunidad local. Y la importancia de poder lograr esas políticas este, más flexibles, ¿no? Eh, bueno, sí, tiene que ver con la reflexión sobre todo de quiénes habitan estas arquitecturas, de cuáles son sus usos, sus prácticas, y de que de alguna forma esto pueda interpelar a quienes hacen también finalmente las cosas. Y bueno, los nuevos caminos son estos recogidos, porque el profundizar esa investigación en otros territorios, puntualmente en la Puna Pequeña, este, bueno, en lo que estoy mostrando, pero poder mostrar esa otra realidad en esas otras escuelas. Y también, ¿no? El poder abocar más, que también fue una charla con un director sobre todo esto de hasta dónde con la comunidad local, porque sí es importante esa visión, esa relación que existe entre la comunidad educativa y la comunidad local, y poder profundizar en esa relación también es importante, ¿no? Porque hasta ahora fue la relación de comunidad educativa-Estado, que la comunidad educativa finalmente es parte de ese Estado. Bueno, y y también algo que me quedó así como que me gustaría profundizar tiene que ver con el estudio del confort ambiental realmente de esas escuelas, que realmente lo que se hace es satisfactorio para esos climas, para esos lugares. Bien. Ujú. Sí.
Bueno, buen día a todos. ¿Comienzo? ¿Está bien? Bueno, primero saludar a todos, buen día, y felicitar a la artista y al director y a la codirectora y a la comisión de seguimiento por, bueno, por el buen trabajo que se hecho. A mí, sobre todo, valoro un montón el trabajo de campo, más que nada. La primera parte me parece muy interesante y que ayuda a entender la relación, ¿no?, entre los distintos organismos, pero el trabajo de campo para mí es lo más valorable de ese trabajo, porque permite entender justamente lo que has tratado de enfatizar y complementar con tu exposición oral, cómo funcionan realmente esas escuelas, más allá de cómo están conformadas arquitectónicamente, que nosotros siempre desde esa, tenemos esa visión, digamos, por la formación que tenemos de ver la arquitectura, de querer verla, querer entenderla, lo que la disposición, los materiales, la construcción, la ubicación, o sea, como todas esas variables que yo he tomado para analizarla, pero para mí lo mejor ha sido la cuestión funcional, ¿no? Como mostrar esas otras funciones que a lo mejor no están tan incorporadas en el imaginario de lo que es para mí la arquitectura escolar. Yo he trabajado en arquitectura escolar 2 años también acá en Tucumán, durante que estaba ejecutando el plan 700. Entonces también, bueno, sabía un poco cómo era el funcionamiento y las limitaciones por ahí, ¿no?, de esa aplicación. Entonces, desde ese lugar me parece muy valiosa, ¿no? Y yo lo único, como una pregunta así en general, es decirte, esto si a lo mejor el funcionamiento, que ya que están ubicados en comunidades indígenas, si eso va a hacer que tenga algo que ver con todo ese otro funcionamiento, o sea, condicionado de alguna manera, ¿no?, más allá de que son comunidades indígenas en la ubicación, bueno, en las actividades que se realizan, ¿no?, qué particularidad les ha dado, o si no ha llegado a ver eso, que está con la línea de los mismos pendientes de investigación. Julieta o Lucía, ¿quieren preguntar ahora algo? Disculpe, perdón, está muy bajo el volumen del aula. Lo último, por ejemplo, la pregunta casi no la pude escuchar. Bueno, Estoy igual. Bueno, les repito la pregunta. Básicamente lo que les acabo de preguntar es si ella ha visto, si de alguna manera que estén ubicadas en comunidades indígenas ha condicionado de alguna manera ese otro funcionamiento escolar, digamos, de estos establecimientos. Esa fue como la pregunta en general, y lo demás ha sido como una descripción de su trabajo y una valoración nada más. Y ahora, si ustedes quieren seguir con las preguntas, por favor, alguna de las dos. Perfecto, gracias. Ahora sí. ¿Querés que siga Lucía? ¿Querés seguir vos? Como vos quieras. ¿Voy? Bueno. Bueno, también extiendo las felicitaciones a Gabriela, por supuesto, y bueno, y a Guillermo y a Cristina que la acompañaron en este camino. Yo
A ver, también en términos de primero hacer algún comentario general sobre la tesis, creo que un primer gran aporte del trabajo de Gabriela tiene que ver justamente con la articulación de campos, ¿no? Por un lado, obviamente, la arquitectura, por el otro, la educación, y por el otro, este otro campo que no tan frecuentemente se cruza, que es el de la ruralidad, ¿no? Y me parece que está muy bien planteado el problema en términos de alguna manera de esa tríada, ¿no? Y ahí es donde el enfoque resulta innovador, ¿no? Y hay un primer aporte que tiene que ver con justamente que en esa triangulación y en pensar esa triangulación tanto teórica como empíricamente, ¿no? Se puede iluminar esta realidad invisibilizada. Y en ese sentido, creo que otro segundo aporte que tiene que ver con el trayecto de esa invisibilización se puede ver con el profundo trabajo que muestra la tesis sobre los antecedentes, tanto en términos académicos como de políticas públicas. Me parece que el trabajo histórico que tiene la tesis, que trasciende el periodo específico digamos, en el que se enfoca, me parece que es bastante relevante para poder, de alguna manera, justamente darle cuerpo a la trayectoria histórica de esa misma invisibilización, ¿no? Y poder entender cómo esas políticas que a veces en los programas, planes, proyectos parecen como cerradas en sí mismas, bueno, finalmente tienen largos hilos que las van anclando, ¿no? en distintos momentos históricos, en distintas políticas, en distintos pensamientos, y que de alguna manera, bueno, en la tesis de Gabriela, esto tiene un cuerpo relevante, incluso ocupa buena parte, digamos, en términos de volumen de la tesis, y me parece que es un insumo no solamente relevante en sí mismo para justamente, obviamente, abonar al problema de la tesis, sino que se constituye como un insumo relevante hacia afuera, ¿no? Hacia primero, los caminos que Gabriela vaya a continuar, ¿no? Que sirve como un insumo para eso, y por supuesto otras investigadores e investigadoras que se interesen en esta temática, que como bien dijo Gaby al comienzo de la defensa, no ha sido, ¿no? tan estudiada en esta articulación, esta triangulación de la que hablaba. Y luego, bueno, el campo, ¿no? Un poco retomando lo que plantea Ana. Bueno, ahí se me abrió, ahí está. Me parece bueno, es muy importante justamente, bueno, este momento en la tesis donde toda esta torta se comienza a dar vuelta, ¿no? Y se comienza a pensar todas estas cuestiones desde el trabajo de campo. Y un poco ahí va mi pregunta. Sé que es un trabajo de campo, que obviamente por el tiempo en el que se realizó la tesis también estuvo atravesado por la pandemia y por momentos bastante complicados para poder hacer ciertas actividades. Se me escucha, ¿verdad? Porque mi computadora entró a hacer una cosita que suele hacer medio loca. Ok, bien, y no las veo, pero yo sigo. Bueno, entonces, lo que un poco la pregunta que tiene que ver también con los caminos a futuro que abrió este campo, este repensar desde las comunidades, desde las escuelas, desde los territorios, y ahí aparecen dos conceptos que aparecen en el comienzo de la tesis, que son materialidad, que son territorialidad, y un poco mi pregunta tiene que ver con, bueno, qué caminos, qué factores, qué variables consideras, Gabriela, que deberías pensar o que te interesa pensar para profundizar en relación con esto mismo que vos pones al final de la presentación, ¿no? En esto de profundizar en el análisis de los usos y prácticas. Bueno, la pregunta tiene que ver con, bueno, qué factores, qué variables, qué alcances crees que deberías considerar para poder interpelar, ¿no? Esta arquitectura escolar desde el campo, ¿no? Y que de alguna manera los conceptos de territorialidad, de materialidad, puedan redefinir, ¿no? aquellos marcos teóricos aparentemente más duros, o cómo los podemos repensar, ¿no? que vienen desde las políticas, desde el campo. Cómo, de alguna manera, si esta tesis, para sintetizar,
va bajando, ¿no? En las distintas escalas, desde lo nacional, lo provincial, las teorías sobre la arquitectura escolar, sobre la cosa, hacia esta ruralidad, bueno, ¿cómo podemos dar vuelta al guante? ¿Y qué pensás que para profundizar en ese dar vuelta al guante desde lo local, desde esa ruralidad, deberías considerar en los caminos futuros de la tesis? Bueno, y esa sería mi pregunta, no sé si está. Y después quería hacer un pequeño comentario más, si no me extiendo demasiado. Quería felicitar a Gabriela también por poder defender la tesis en el contexto en el que estamos en la provincia de Jujuy. Gabriela es jujeña, entonces sé que esto le interpela en términos personales y a su vez bueno, a quienes vivimos y trabajamos, criamos nuestros hijos en la provincia de Jujuy, también es un contexto que nos interpela. Así que primero, felicitar a Gabriela por la fortaleza, la entereza y la claridad con la que pudo sostener y avanzar con esta defensa. Y por el otro también me parece que es un llamado, porque bueno, no casualmente no es una defensa sobre modelos matemáticos, es una defensa que habla sobre escuelas rurales, que habla sobre invisibilización, es una tesis que habla sobre derechos y habla sobre una deuda enorme que tiene el Estado en términos generales, más allá de los gobiernos, más allá de sus escalas, eh, con las comunidades indígenas y campesinas. Así que me parece que también en este día nos invita un poco la tesis de Gabriela desde nuestro lugar, ¿no? Sin sobrevaluarlo, pero sí haciéndonos responsables de que somos agentes, ¿no? Del Estado, docentes, investigadoras, investigadores que trabajamos, bueno, a que nuestra responsabilidad, de alguna manera, de ocupar nuestro lugar en esa deuda y tratar de, bueno, desde nuestros pequeños lugares, aportar a mundos más justos y más plurales. Así que bueno, eso sería. Gracias. Bueno, hola Gabriela, hola Guillermo, hola Cristina, hola Julieta, hola a todos y a todas los que están presentes hoy. No me la deja fácil Julieta. Eh, eh, en primer lugar, suscribo a todo lo dicho hasta el momento de mis colegas, de mis compañeras del tribunal, y en particular esto último que dijo Julieta, que la verdad que no era fácil abordarlo, pero que estamos todos atravesados, todas en este caso, atravesadas por la situación que vive el país y en particular Jujuy, pero que vivimos todos acompañando esta situación. Tenía varias cosas para decirte, Gaby. Se me reordenaron, en principio porque tengo muchas compartidas con mis colegas, que ya estuvimos haciendo algunos intercambios durante el fin de semana. Pero quiero empezar por una cuestión en particular que tiene que ver con también valorar tu trabajo y el trabajo de todo el equipo, ¿no? Ese equipo que se conforma con el director, con la codirectora. Yo pienso que la tesis es un trabajo de equipo también, si bien por supuesto vos sos la autora, es imposible desvincular de ese equipo todo el enfoque y la perspectiva disciplinar que vos estás presentando. En particular digo una perspectiva disciplinar porque, viniendo también del campo de la historia de la arquitectura y en particular de la historia de la arquitectura escolar y de la historia de la arquitectura escolar en relación con esto de las políticas públicas, tan discutido como dentro de nuestro campo de estudio, como una dimensión posible de abordar sin interdisciplinariedad en estos trabajos de tesis que todavía no incorporan los equipos interdisciplinarios como parte de la producción de los trabajos. Me parecía que era fundamental lo que habían conformado como equipo respecto de la configuración desde el problema en adelante. Y quiero señalar una total coherencia en el trabajo en relación a la elección del tema asociado a los casos de estudio que se constituyen como problema disciplinar, porque en realidad son arquitecturas que probablemente se puedan discutir si entraban o no entraban dentro de esa construcción de la historiografía, de la historia de la arquitectura escolar. Entonces, ustedes,
la incorporan a esta arquitectura y la incorporan con un enfoque complejo, con un entramado de dimensiones que son aquellas que sustancian su incorporación en esa trama. Es decir, cuando ustedes trabajan y hablan, cuando vos, Gabriela, trabajás y hablás, desde el relevamiento mismo de estas escuelas en relación a la difícil accesibilidad, la relación con los usos y las prácticas que desbordan el programa escolar, la complejidad que relevás en esos cuadros, en esos organigramas, que en lo personal, desde una provincia más central como Santa Fe, digo central en relación a la configuración del mapa territorial argentino, me resultaron sumamente ilustrativos y parte de los argumentos centrales en la constitución del problema y donde vos ponías el acento respecto de por qué es central mirar no solamente esta arquitectura escolar rural a partir de esos usos y esas prácticas, sino, diría, desborda este problema en particular, tu configuración del problema, a poder pensar todas las arquitecturas y las prácticas desde este lugar. Quiero decir, esta renovación metodológica que desborda el campo específicamente de la arquitectura en términos históricos y sus mecanismos y sus técnicas de relevamiento que lo enriquecen, que se mira desde la comunidad, pero también desde el territorio. Desde esa especificidad se piensa la arquitectura. Me parece que trasciende la problemática específica de la arquitectura rural de montaña de difícil accesibilidad para abrirnos a la reflexión de pensar todas las arquitecturas en esos contextos. Pienso en las arquitecturas que también tienen difícil accesibilidad, pero por otras condiciones de la circunvalación rosarina, por ejemplo. Entonces, nos permite pensar que hay otra forma de mirar las escuelas, que hay otra forma de mirar las arquitecturas, y en tu forma de mirar el tema, de construir el problema, de enriquecer las técnicas y las dimensiones analizadas, cómo las sistematizaste, cómo las analizaste, los cuadros, los organigramas, la incorporación de los usos y las actividades festivas, escolares y sociales y propias de la comunidad y las históricas de los pueblos aborígenes y cómo convivían y la espacialización de esos usos hace que pensemos la renovación de la arquitectura en estos términos. Y a mí me parece que entonces, más allá del tema específico que lo justifica, nos abrís a la reflexión sobre cómo pensar las arquitecturas escolares desde estos otros lugares en adelante. Y la otra cuestión, ya se ha dicho mucho, yo quiero poner, por supuesto, el énfasis sobre lo que dijeron mis colegas respecto de la forma en la que se trazan las relaciones, la forma en la que se construye el problema, la forma en la que se analiza el método y la dimensión cuantitativa de tu trabajo de campo, la dimensión cuantitativa, atravesada por los años de pandemia, por el año larguísimo de la pandemia. Creo que también, desde la hipótesis, y en relación también a tu presentación oral en el acto de defensa, está permanentemente ahí picoteando una situación que reabre un debate histórico desde el campo mismo disciplinar y que tiene que ver con la producción de arquitectura en el Estado, sobre todo de la arquitectura escolar, desde el siglo XIX en adelante, y que es el debate histórico sobre la sistematización en la arquitectura de producción estatal. Es decir, cuestionás permanentemente esa sistematización, esa generalización de soluciones. Finalmente, sí o no al prototipo, es un debate histórico que no se salda, sino que se resignifica, que se reedita
a lo largo de nuestra propia historia disciplinar. Me parece interesante volver a ponerlo sobre la mesa, me parece interesante para adelante pensar qué sí y qué no, si hay una solución parcial, si hay una necesidad de sistematización dentro de los campos de producción del Estado. Abrir estas discusiones dentro de el propio campo de desarrollo de la historia de la arquitectura escolar. Vos sabés que hay 2 tesis últimamente presentadas, sobre todo quiero hablar de Pedro Barrán y de Alfredo Peláez de Montevideo, que trabajan sobre específicamente los prototipos de arquitectura escolar producidos desde el Estado y hacen una historia de la sistematización. Tu tesis tiene que dialogar con esos trabajos que no dicen sí o no al prototipo, sino que lo revisan en los procesos históricos. Y a mí me parece que ese es otro valor importante de tu trabajo, porque esto que vos decís muy claro en la hipótesis, la generalización de soluciones limita la capacidad de dar respuesta a las singularidades, ¿no? Citándote, en definitiva, está reeditando esa preocupación por si sigue siendo válida o no el proceso de sistematización dentro de la producción de la arquitectura estatal. Y en todo caso, si la sistematización tiene que dialogar con prácticas constructivas, tendrá que abrirse e incorporar los usos regionales. Como decíamos, en algún momento lo nombraste, los manuales operativos de 700 escuelas hacen mínimos intentos en esta clasificación de zonas bioclimáticas. A mí me parece muy interesante cómo se entreteje tu trabajo con todos estos procesos. Después, si tengo que hacer alguna pregunta, si les parece, quisiera que amplíes esta situación en el vaivén que propones permanentemente entre la historia de la arquitectura escolar y la historia de las políticas públicas o normativas o criterios entre arquitectura escolar. Voy a volver a meterme ahí y preguntarte si tenías pensado, si en el principio pensaba todo el tiempo, qué bueno que sería que estuvieran presentes algunas de las personas que están trabajando en estos ámbitos, en la provincia de Tucumán, en la provincia de Jujuy, y bueno, y que pudiéramos abrir esos diálogos. Si tenías pensado que ese vacío en el desarrollo de la temática de la arquitectura escolar y ese señalamiento que vos también hacés en el vacío de la normativa en arquitectura escolar rural, tenías pensado avanzar sobre esa situación como parte de la transferencia, de la extensión o de algunos de los resultados del trabajo. Muchísimas gracias, solo eso para mí. Gracias a las 3 por todas sus palabras hermosas, la valoración que han hecho sobre el trabajo. Solo puedo decirles gracias. En relación a las preguntas, bueno, si es que entendí bien, de alguna forma, ¿no? En el relevamiento, en las entrevistas y todo, también fue preguntar sobre cómo las comunidades locales hacen uso, ¿no?, de los edificios y hay una relación mucho más cercana, ¿no?, al momento de las festividades. Bueno, hoy es el Inti Raymi y también está presente de alguna forma en las escuelas, cuando se hacen la del 25 de mayo también, que tiene otra historicidad, pero bueno, en estos lugares la comunidad local es la que va a la escuela y prácticamente se apropia de esa escuela y organiza cómo se hace la festividad y quién pone esto y quién pone aquello, y las mujeres son por ahí, ¿no?, las más presentes, sobre todo al momento de organizar la comida, del cocinar. Bueno, aunque también depende de cada escuela, porque en otra entrevista también me decían, bueno, no, los hombres son los que más están, porque saben cómo hacer el locro para una gran cantidad de gente, entonces bueno, son ellos los que vienen, los que traen o la leña, o el cabrito, o lo que van necesitando. ¿Responder? Y
Y bueno, después en cuanto a la pregunta de Lucía, bueno, sí me interesa poder llenar esos vacíos, ¿no? Entre las políticas estatales y la arquitectura. Eh, y sí me interesa poder de alguna forma llegar a esos organismos y de alguna forma prestar este servicio, de que esta tesis no quede solamente en un texto, en un libro, porque, no sé, para mí eso no es suficiente, ¿no? O sea, no cambia nada si queda solamente escrito en un papel. Y sí el poder sí, entrevistarme con esta gente o poder dialogar, o sobre todo, creo que lo más importante, igual más allá de mí, este, el que esas políticas estatales tengan en cuenta a las comunidades locales y a las comunidades educativas y que al momento de poder diseñar un proyecto, yo creo que con esto también va lo de Juli, que al momento de diseñar los proyectos, al planificar la arquitectura, al planificar la gestión de esos materiales, realmente se considere no solo al director de esa escuela, sino a esos estudiantes que viven en la escuela, que no ven a su familia durante 7 días, 5 días, y que esa escuela empieza a tomar otras características, ¿no? Lo que por ahí decía, el poder pensar en estas escuelas como hogar y realmente diseñarlos desde ese lugar. Y para eso es importante, y lo que aprendimos en la facultad, ¿no? Cuando uno está en taller y todo, es como, bueno, hay que pensar a quién va esa arquitectura. Y cuando se hacen las arquitecturas desde el Estado también, no olvidarnos de a quiénes van y poder tomar esas voces. Y que los que por ahí estamos en una oficina no somos los que sabemos qué es lo que realmente se necesita, sino que son aquellas personas que habitan esos espacios y esa arquitectura, los que saben las actividades que hacen durante el día, lo que les pasa cuando no hay agua, cuando no hay calefacción, bueno, eso, más que nada. No sé si respondo, espero que sí. Bueno, perfecto, muchas gracias, Gaby. Gracias. Hay un espacio previsto para la dirección, tanto Cristina como Guillermo quisieran intervenir. Guille, te pediría si quieres estar acá. Buenas tardes a los integrantes del jurado. Buenos días, integrantes del jurado. Y gracias por venir de la Comisión de Supervisión. Bueno, nada, las presentaciones porque lograste, después de mucho esfuerzo, llegar a esta instancia de terminar la tesis, de configurar tus ideas, de poder comentar. Creo que nada, un camino que fue largo, tortuoso en algunos momentos, que nada, nos da la vida continuamente. Sí, hay algo que rescatar en particular de la tesis de Gaby, que fue, y respondiendo, ampliando la respuesta a la pregunta que hiciste, le permitió a ella discutir también un tema de las comunidades y el Estado, ¿no? Porque también es un poco de conflicto en el que ella pudo ver cómo el Estado en su política de crear el ciudadano, ¿sí? Hay una organización y hay la crítica de y cómo en esos espacios se permite o no se permite a la comunidad expresar su derecho. Los derechos que tienen se pone el Estado. Yo también lo estoy viendo y en la parte, en las primeras actividades, ahí encontró bastantes elementos que están marcados en la tesis y que necesitamos. A mí me parecía, porque hay condensa la territorialidad, del Estado y de las comunidades, que todavía no está resuelto, y que explica también lo que está pasando ahora en Jujuy, ¿no? Entonces, desde otro lado, pero también apunta a esas territorialidades, que siguen sin estar resueltas. Entonces, por eso la tesis me parece que en ese punto, aporta más elementos todavía a eso.
Y bueno, solamente quería felicitarte por eso. No sé, Cristina. No sé si Cristina quisiera hacer algún comentario. Sí, mínimo. Agradecerles las palabras a Lucía, a Julieta, agradecerle infinitamente a Gabriela porque hemos aprendido todos con ella. Me parece muy importante todo lo planteado sobre la interdisciplinariedad. Fue un trabajo muy importante, creo, que se dio a partir del concepto de territorio que abordó con todas sus dificultades, que abordó Gabriela y que planteó una trama mucho más compleja de la que creo que esperábamos en su momento en la consideración sobre este estudio. Yo solo tengo un recuerdo muy grato de todo lo trabajado de manera tan minuciosa, tan técnica y a la vez tan profunda en cuanto a interpelar justamente al Estado, a las comunidades y a esta señal de ciudadanía que son las escuelas en los territorios de difícil acceso. Ha sido un trabajo muy profundo, muy minucioso y pienso y agradezco porque así ustedes, tanto Lucía como Julieta, lo han planteado, me parece que sienta nuevos rumbos, incluso metodológicos, a un temario de la arquitectura escolar que tiene tradición, pero que no ha sido, pero que también es escasa la producción intelectual que ha habido y que no ha planteado esta interdisciplinariedad en el abordaje. Yo también lamento que esta interdisciplinariedad se vea acotada por la necesidad de que sean trabajos individuales los presentados ante los doctorados, pero quizá en estos nuevos rumbos que seguramente Gabriela va a fortalecer, se pueda profundizar incluso con otros profesionales, con otras líneas de investigación. Un abrazo muy grande y me uno a toda la preocupación nacional por todo lo acontecido en Jujuy y también, bueno, felicitarla profundamente a Gabriela, es todo su mérito. Muchas gracias. Y creo que nosotros tendríamos que ya irnos para que el jurado delibere, no sé. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Entonces ahora vamos a hacer una pausa para los presentes, tanto acá en el aula como también los que están conectados de manera virtual. Van a quedar en espera, ahora mismo los estamos pasando. Suspendemos también la grabación en pausa. Y bueno, quedamos. Bueno, entonces falta Julieta. Si quieres esperamos un minutito. Ahí está. ¿Me escuchan? Perfecto. Bien, bueno, damos lectura entonces del acta de evaluación, acta expediente número 45.085 del 2017. En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a los 21 días del mes de junio del año 2023, siendo las 10:05 en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de Tucumán, y vinculados a través de plataforma virtual, se reúne el Tribunal Examinador designado por resolución número 30 del 2023 del Honorable Consejo Directivo de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de Tucumán, que deberá dictaminar sobre el trabajo de tesis presentado por la arquitecta Gabriela Soledad Varela Freire, titulado Las escuelas rurales y la gestión de la arquitectura escolar estatal, las escuelas de muy difícil acceso de montaña en Tucumán, Argentina, 1993-2015, para optar por el grado académico superior de doctora en arquitectura. Están presentes los miembros del tribunal: doctora arquitecta Lucía Espinosa, doctora arquitecta Ana Lozano,
y doctora arquitecta Julieta Barada, quienes deciden por unanimidad dar por aprobado el trabajo de tesis presentado por la aspirante arquitecta Gabriela Soledad Varela Freire, bajo la dirección del doctor Guillermo Rolón como director de tesis y la doctora María Cristina Plenkovich como codirectora de tesis. El jurado tiene en cuenta las siguientes consideraciones. El tribunal examinador considera que la tesis elaborada por la arquitecta Gabriela Soledad Varela Freire, titulado Las escuelas rurales y la gestión de la arquitectura escolar estatal, las escuelas de muy difícil acceso de montaña en Tucumán, Argentina, 1993-2015, se inserta en un campo de estudios amplio con una trayectoria histórica significativa que en efecto la propia tesista describe en las primeras secciones de su escrito, que es el de la arquitectura escolar. Sin dudas, se trata de un campo de estudios interdisciplinario que ha sido de sumo interés para la arquitectura y la historia de la arquitectura, particularmente en el contexto de los estudios sobre las arquitecturas del Estado. En este marco, esta tesis no solo procura contribuir a estos estudios, sino que particularmente opera sobre un área específica de vacancia, que es la de la infraestructura escolar rural, a partir del análisis de los procesos de gestión y el devenir edilicio de las escuelas de montaña en Tucumán. Este aspecto se constituye en sí mismo como uno de los principales aportes de la tesis, puesto que procura visibilizar la existencia de estas escuelas, dando cuenta de sus espacios e infraestructuras, pero también pone de manifiesto los mecanismos mediante los cuales éstas se han ido gestando y transformando a lo largo del tiempo en diálogo con los procesos llevados a cabo desde las políticas educativas a escala nacional y provincial desde finales del siglo XIX, aunque específicamente se concentra en el periodo 1993-2015. El desarrollo de antecedentes y el contenido general de los capítulos 1, 2 y 3 se constituyen como uno de los aportes más significativos de la tesis, puesto que la arquitecta Varela Freire demuestra un profundo conocimiento que emerge del estudio del recorrido histórico sobre la arquitectura escolar y la arquitectura escolar rural en particular, así como de las políticas educativas, en específico aquellas enmarcadas en el periodo de estudio, considerando los organigramas de su gestión, sus estrategias de financiamiento y márgenes de maniobra que se construyen desde las distintas agencias, considerando el accionar de diferentes actores y actoras estatales. Este desarrollo, comprendido particularmente en los capítulos 2 y 3, es sumamente relevante tanto para el posterior estudio de casos del que da cuenta la tesis, como para constituirse como insumo para futuras investigaciones sobre el campo. El capítulo 4 es fundamental para comprender la manera en que se ha abordado el análisis de las características generales, emplazamiento, accesibilidad, servicios, etc., de los 14 ejemplos mencionados y sobre todo de los 4 casos de estudio. El capítulo 5 resulta clave para comprender las operaciones de gestión y producción de la arquitectura escolar estatal del período, poniendo en relevancia las condiciones del hábitat y los requerimientos de las comunidades locales para los edificios escolares que no se tienen en cuenta en los programas vigentes. El capítulo 6 es un valioso aporte en cuanto constituye un análisis funcional complejo que expone los diferentes usos y vivencias que suceden en este tipo de escuelas, posible gracias a la minuciosa tarea de campo y a la información recabada en las entrevistas realizadas, por lo que es un aspecto destacable de la manera en la que se ha trabajado. En síntesis, es necesario hacer un reconocimiento particular al respecto de estos 3 capítulos, pues el material construido permite entender en forma comparativa el funcionamiento complejo de los casos de estudio. Es importante destacar la perspectiva disciplinar del autor y su equipo directivo, que parte desde la elección misma de los casos de estudio y que resuelve incorporar en el análisis dimensiones relacionales, relación entre gestión y producción de la arquitectura con el emplazamiento de las escuelas, relación del programa escolar rural con usos y tácticas que desbordan ese programa curricular estatal, entre otros, que caracterizan un enfoque renovador para los estudios de la historia de la arquitectura escolar. Este enfoque obliga a pensar y a valorar a la arquitectura escolar, pero también a la arquitectura toda, en sintonía y proximidad con la comunidad sociocultural, su devenir histórico y su territorialidad. La tesis ensaya diversos mecanismos de aproximación metodológica para incluirlos en cada instancia de relevamiento y de análisis,
en consecuencia con el planteamiento inicial del problema de la investigación. A su vez, el trabajo se encuentra bien documentado, referenciado en fuentes bibliográficas y antecedentes pertinentes y correctamente redactados. Por todo lo expuesto, los miembros del tribunal examinador deciden otorgar la calificación de summa cum laude correspondiente a la calificación 10 puntos en la escala numérica. Siendo las 10:50, se da por finalizado el acta y firman de conformidad los siguientes miembros del jurado examinador: doctora arquitecta Lucía Espinosa, doctora arquitecta Ana Lozano y doctora arquitecta Julieta Barada. Así que muchas felicidades y muchas gracias. Ah, qué bien. Bueno, muchas gracias. Queda esta cosa híbrida también porque hay gente conectada, si quieren decir algo ahora, porque después cerramos la transmisión. Ya estamos Nada. fuera del ambiente formal. Por mi parte, un abrazo, muchas gracias, la organización impecable. Felicitaciones, Gabriela, Cristina, Guillermo, todo el equipazo, y un placer trabajar con este jurado. Así que muchas gracias por convocarme. A disfrutar Gracias. ahora. Gracias. Y a seguir trabajando. Un abrazo inmenso, Gabriela, muy merecido. Muchas gracias a todos. Como dijeron, todo estuvo impecable. Realmente, bueno, a celebrar. Gracias. Bueno, gracias también. Gracias por convocarme a formar parte de este tribunal. Ha sido un placer el trabajo. También todo impecable el funcionamiento de la defensa. Así que gracias a Rosana, a Cecilia, a la universidad. Y bueno, felicitaciones, Gaby, a disfrutar. Ahora sí, cierre de esta etapa y bueno, a caminar las próximas. Así que ya festejar, obvio. Así que bueno, cuando estés por Jujuy, aquí festejaremos. Gracias. Gracias. Yo quisiera aprovechar que están ahí y agradecer muchísimo bueno, el esfuerzo, el tiempo y también la mención que hicieron por la situación que se vive en Jujuy. Acompañamos, nos solidarizamos y estamos todos expectantes a ver si las cosas mejoran y muchas gracias por estar ahí. Sí, por Gracias. supuesto. Mucha fuerza, Jujuy, mucha fuerza. Gracias. Bueno, gracias. Adiós. Disfruten. Gracias. Una cosa rara esta a medias. Bueno, muchas gracias.